Profesor, buen día. Hoy día yo y mis compañeros vamos a hallar las siguientes cosas de este circuito: la frecuencia de resonancia, ancho de banda y el factor de calidad, como se muestra en el circuito a continuación. Tenemos una resistencia en el circuito 1, en la corriente 1, de 30 kiloohmios. En ahí tenemos una capacitancia de 50 microfaradios, una inductancia de 10 microhenrios y una resistencia en la corriente 3 de 50 kiloohmios. Lo primero que vamos a hallar va a ser la frecuencia de resonancia, el cual ya usamos la fórmula que ya conocemos y en sí nos va a salir 1414,21 radianes por segundo. Y si esto queremos transformarlo a hercios, nos sale un total de 225,079, la frecuencia de resonancia. Con la frecuencia, con eso podemos hallar eh, el ancho de banda. Ahora va a continuar para hallar el ancho de banda. Primero usamos la fórmula, que es 1 sobre la resistencia por la capacitancia, el cual en sí nos va a botar 1414,74 radianes por segundo. Utilizando eso, vamos a hallar el factor de calidad, el cual conocemos la fórmula, la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, el cual, haciendo toda la fórmula, nos va a salir 1326,54, el cual la frecuencia de corte, transformándolo de radianes a hercios, en la frecuencia de corte 2 nos va a salir un total de 225,16 hercios. En la frecuencia de corte 1 nos va a salir un total de 224,99 hercios. Eso es todo, paso a mi siguiente compañero. Siguiendo con la simulación de aquel circuito que ya lo explicó mi compañero, aquí pasaré a andar con el capacitor variable o con la capacitancia variable. Eh, Dicho ello, me remito a variar la capacitancia, lo que viene por defecto a su 50%, lo bajo o lo varío a su 15%, a un 15%, para así notar la diferencia de, de las gráficas que nos va a dar la simulación. Pongo a correr y esta sería la gráfica. Y para avanzar un poco más rápido, hay el punto más alto, lo que nos da un valor de 634,0967 Hz. Esa sería la frecuencia en dicho punto. Y un valor de 7,2744 milivoltios en este dicho punto, que sería el más alto. Ahora, para seguir con la simulación, cierro y lo voy a variar a un 50% para notar la diferencia. Lo pongo a correr y lo vuelvo a poner esto en su mismo punto, en el punto más alto. Hacemos zoom aquí, ya, para ser un poco más preciso. Y nos da el valor de, en dicha gráfica, de 316,8925 Hz, con un valor de voltaje en dicho punto de 50,177 milivoltios. A lo anterior, varía la frecuencia y también el nivel de voltaje en dicho punto. No son los mismos. ¿Qué pasará si lo varío o, dicho ello, aumentando en su valor de porcentaje, lo que era 50 a un 85%? Y lo pongo a correr. ¿Cuál sería el valor? Mira, la gráfica disminuye el pico y por lo ello vamos a llevarlo a su punto más alto. Aquí. ¿Cuál sería sus valores? ¿No? La frecuencia en este punto me tomaría de 250,8522 Hz y el valor de voltaje en dicho punto sería de 8,9255 milivoltios. Como podemos ver en dichas gráficas resultantes de la simulación, variando la capacitancia en un 15, 50 y 85%, nos da que mientras a menor variamos su porcentaje de menor a mayor, la frecuencia disminuye.
y también el nivel o el valor del voltaje en dichos puntos, de acuerdo a su frecuencia, también varía aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, en este 7.27, 50.17 y 8.92. Como podemos ver, esta primera gráfica sería la magnitud, el valor de la magnitud, y esta segunda sería en su forma fasorial, ¿no? Que esto correspondería al diagrama de Bode. Terminando ello, paso a mi siguiente compañero que les explicará en un inductor variable, ¿no? Ingeniero, buenos días. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre la resonancia variable de un inductor. Tenemos en la gráfica de nuestro circuito con un voltaje de un voltio, con un kilohertz y un desfase de 0 grados. Y tenemos al inductor con 10 milihenries. Ahora, teniendo mm, como el circuito como tenemos, podemos poner al 50%, a ver, cámbialo, como 50% como defecto, como nos da el circuito, tenemos en la primera gráfica, hazlo correr, Bill, tenemos la siguiente gráfica, que nos da con un 300, en su pico más alto tenemos un 316.2278 hercios. Y tenemos en voltaje un 25.3751 milivoltios. Ahora, ¿qué pasa si lo bajamos, lo reducimos a un 10%? A ver, Vila, un 10%, por favor. Gracias a lo correr. No corre. Tenemos la siguiente gráfica. Con un 782.9176 hercios, con un voltaje de 673.6494 microvoltios. Ahora podemos aumentarlo a un 80%. A ver, un 80%, Bill, por favor. Tenemos la siguiente gráfica. Con el pico alto de nuestra gráfica con 249.5785 Hz y con un voltaje de 110.7669 milivoltios. Ahora, las gráficas, como dijo mi compañero, varían según el porcentaje de resonancia. En la primera gráfica, como podemos ver, es de magnitudes. Y en la segunda gráfica es de variación fasorial. Y creo que eso sería todo, ingeniero.